Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hoy ya mismo empiezan a trabajar las mesas técnicas, temáticas entre el gobierno y los sectores indígenas y empiezan con un tema difícil, que es el tema de la focalización del subsidio de los combustibles. Vamos a hablar de esto y otros temas con José Hernández, director del portal Cuatro Pelagatos. José, gracias por acompañarnos. Buenos días. Empiezan estas mesas técnicas, hasta el jueves pasado, con un ambiente bueno, digámoslo así, con un ambiente de diálogo, con un ambiente de ánimo. Pero el presidente Lasso pone un taco de dinamita y creo que todavía el humo no se esparce completamente cuando dice que las movilizaciones fueron financiadas por el narcotráfico y hasta dio un monto, 15 millones dijo en un medio, al día siguiente en otro dijo 20, lo corrobora de alguna manera o lo secunda su ministro del Interior. Eso como que enturbia el ambiente. José, buen día. Buenos días, Milton. Buenos días, Verónica, y también para toda la audiencia de Radio Sucesos. Gracias por la invitación. A ver, Milton, primero me parece que es bueno saludar que haya este diálogo. Es lo que se tiene que hacer en cualquier país, en vez de lo que vivimos, todo el horror que se vivió y todo el terrorismo del cual fue víctima la sociedad, parte del país. Me parece que lo primero es saludar que haya diálogo, que hay que desear que haya, avances y que pueda el país mirar sus problemas en contexto, en el horizonte que tiene cada problema y no de manera tan simplista como en algunos casos la CONAIE y otros actores sociales ven, es decir, que hay dinero para todo, que el Estado debe ser el que suministra todos los recursos y que debe haber dinero en efecto para cualquier cosa que se ocurra, urgente o no urgente, importante o no. El primer tema. El segundo tema que tú planteas, Milton, en efecto es el tema de lo que el presidente dijo, y me parece que el presidente puso en escena un tema que es fundamental, es de dónde salió tanto dinero. Porque si la respuesta, el presidente sabrá por qué dice que ese dinero viene del narcotráfico, pero lo que es seguro y lo que la CONAIE y toda la gente de la CONAIE, incluidos personas que se pensaban que tenía una responsabilidad pública y la ejercían, como Lourdes Tibán y otras voces que se pensaba eran sopesadas, sobrias, pues estamos viendo que no asumen ese problema. Cuando dicen que sí hubo unas especies de sopas populares a las cuales accedieron todo el mundo. No es tan sencillo, no es tan sencillo. A ver, el promedio de gente que estuvo en Quito durante todo este tiempo, según informes oficiales, es de alrededor de 20,000 personas. Los que fueron, vinieron, entraron y salieron de Quito. 20,000 personas hay que trasladarlas, Milton. 20,000 personas hay que darles alimentos y hay que dar algún sustento. Estas personas no dejaron el campo y dejaron sus cosas porque son idealistas meramente. Ahí hay recursos, ¿no? Mover 20,000 personas, alimentar 20,000 personas. Y hay datos del señor Issa, donde el señor Issa dice que hay comida, que los suministros han llegado. Bueno, ¿han llegado de dónde? ¿Quién los dio? No es tan sencillo como decir que hicieron unas sopas populares. ¿Tú crees que hubo un financiamiento, digamos, por decirlo menos, extraño? Hubo un financiamiento, Milton. Y ese financiamiento, ¿de dónde viene? ¿Quién tiene tanto dinero para trasladar 20,000 personas, dar de comer a 20,000 personas y ayudar a 20,000 personas que durante todos esos días, 18 días, en muchos casos estuvieron acá, es decir, no estuvieron trabajando, no dieron sustento a sus familias? Alguien tuvo que ayudar, o algunos, y hay en efecto, hubo información que mostraban que Correa
la prefecta de Pichincha, Patiño, etcétera, aparecían en listas que daban dinero, ¿no? Esos son unos. Pero eso no es bastante, eran $8,000, $4,000, etcétera. Eso no es suficiente. Tuvo que haber mucho dinero, Milton, y por supuesto que hay muchos gente de Pachakutik, responsables de Pachakutik, asambleístas de Pachakutik, que tienen nexos, por ejemplo, con la minería ilegal. Entonces, alguien tuvo que dar dinero, Milton. No es tan sencillo. Y podríamos darle la vuelta a la torta. Bueno, ok, los señores de Pachakutik le responderán al presidente, ese es el problema del presidente y de sus abogados, ¿no? Allá ellos, digamos, que el presidente responda por lo que dijo. Pero entonces, como sociedad, les preguntamos, den las cuentas, digan de dónde salió el dinero, digan cuánto dinero gastaron durante estos 18 días, digan quién pagó toda esa cantidad de camiones y carritos que los trajeron a Quito, los movilizaban, los llevaban y los traían. Digan quién ayudó a la alimentación de esas 20,000 personas. Solo en Quito, Milton, pero estamos pensando que hubo movilizaciones en las provincias y en los anillos que rodeaban las ciudades. Entonces, no estamos hablando solo de 20,000 personas en Quito, estamos hablando de un universo mayor. Alguien tuvo que ayudar. Bueno, entonces invirtamos la torta. Señor Leonidas Issa, que haga el favor con él y su gente de decirle al país cuánto costó esas movilizaciones por día. El ministro Carrillo, tú lo sabes, dijo que eran $800,000, más o menos el cálculo que hace el gobierno. Bueno, ¿cuáles son entonces las realidades? El señor Issa, entonces, que le diga al país dónde están esas cifras, cuáles son esas cifras, quiénes ayudaron y cómo mantuvieron 18 días tanta gente movilizada en el país. Ahora, claro, también no solamente Quito, como tú dices, tiene razón. Lograr que se cierren 1,000 de 2,000 pozos petroleros cuando van a necesitar Petroecuador más o menos $20 millones de inversión para poder poner en funcionamiento todo el sistema petrolero ecuatoriano que paulatinamente se va recuperando. Claro, no es un tema menor, es un tema, digamos, importante. Pero dentro de todo esto, que se mezcla la violencia, que se mezclan los escuderos, los que disparaban, los que tenían camaretas, cohetes, armas artesanales, la capacidad de cerrar un pozo petrolero. Un pozo petrolero no se cierra apagando un switch, poniéndole off. Se cierra tomándose una instalación, se cierra presionando, secuestrando, reteniendo a los operadores. Es decir, hay una actitud de cierta gente que estuvo en esta movilización que no cae dentro de lo que es una protesta social, un reclamo justo, sino que cae en el lado delincuencial. Eso está Totalmente mezclado, es parte de lo mismo. Son gente que se infiltra, son gente que se aprovecha, es gente que entra aprovechándose de una convulsión para hacer esto. A ver, Milton, qué raro que en todas las convulsiones y en todos los movimientos de los indígenas siempre estén los mismos y que haya el mismo libreto. Exactamente el mismo libreto: tomar los pozos petroleros, tratar de cortar los servicios públicos y los servicios básicos de la gente, como se vio el agua en Ambato en el 2019, como se trató de hacer ahora con la electricidad. Entonces, hay un libreto. Qué raro que siempre aparezcan los mismos con la CONAIE. Milton, hay un tema básico en todo el mundo, y es que las personas que piden permiso para hacer una manifestación se hacen cargo de lo que ocurre dentro de la manifestación. Eso es en todo el mundo. Se hacen cargo, porque es precisamente de alguna manera el acuerdo que hay entre un Estado que otorga un permiso para que se lleve a cabo y se active un derecho, porque es un derecho a la manifestación, ¿no? Y la responsabilidad de quien pide el permiso, de quien activa ese mecanismo para que se haga cargo de lo que ocurre dentro de la manifestación que está programando o que está organizando. Entonces, aquí no es que la CONAIE puede decir: tenemos solamente una personería jurídica, nosotros, llamamos a manifestar y de pronto llegan unos indeseables, unos impresentables. Y no es así, Milton. Hay videos, como a todo el país le consta, hay videos de evidentes actos de violencia y terrorismo hechos por miembros de la CONAIE, por los campesinos. Es evidente.
que hubo campesinos y hay un discurso del cual el señor Issa no se hace cargo y que nunca hemos oído ninguno de los dirigentes de Pachacuti, ninguno que haya dicho que condena ese tipo de discursos. Cuando se escuchan a campesinos que dicen vamos a Quito a echarle tiner a los alimentos en el mercado San Roque u otras acciones de ese tipo, no se ha oído un solo dirigente de la CONAIE que condene ese tipo de declaraciones y ese tipo de invitaciones. Es complejo, José, buenos días. Y bueno, sobre este tema de las acusaciones de financiamiento, por ejemplo, la CONAIE y también desde la FEINE han asegurado que antes de instalar estas mesas de diálogo exigirán al gobierno explicaciones sobre estas acusaciones de haber sido financiados por el narcotráfico. ¿Será que esto entorpece estas mesas de diálogo? ¿Qué expectativas podemos tener con todo este contexto, con todo este panorama? Verónica, no te quepa duda alguna de que los responsables de la CONAIE y de otras organizaciones harán todo lo posible por sabotear las negociaciones. No te quepa duda, ese es el libreto, eso hace parte. Hay una parte de ingenuidad en el país que yo en lo personal no celebro. Es una ingenuidad de hacer como si lo que está escrito, como si lo que se dice, como si los programas políticos de los dirigentes que usan a las bases campesinas y al campesinado pobre, usan su pobreza para, de alguna manera, llevar a cabo programas políticos, como si eso no existiera. Eso existe. Hay una ingenuidad que no calza en el país, ¿no? Una cosa es ser de buena fe y otra cosa ser ingenuo, que en el mundo del lenguaje popular se llama de otras formas, ¿no? Que no son repetibles en las radios. Pero eso es, una cosa es ser ingenuo, una cosa es ser de buena fe y otra cosa es ser ingenuo y ejercerlo. Me parece que el país no puede, ni el gobierno, ejercer esa ingenuidad. Punto uno. Vas a ver tú, Verónica, que van a extender las exigencias, ¿no? Van a empezar por lo de Lazo, ¿no? Con esa declaración, porque claro, ahora es más importante una declaración que lo que ellos hicieron. Siempre ha sido así, ¿no? Es mucho más importante. Es como en la Asamblea, ¿no? Van a tumbar a la señora Yesenia Guamaní porque le iba a pedir a la Corte Constitucional un punto de vista. Bien, pero los otros, los que han sido delincuentes dentro de la Asamblea, a esos los han perdonado, ¿no? Entonces, es exactamente igual. El libreto va a ser, uno, entorpecer esto. Dos, ampliarlo de tal forma que se vuelva impracticable. No, lo van a ampliar, ¿no? Van a hacer más exigencias, ya las estamos viendo. Que se vaya tal ministro, ¿no? Claro. Que el presidente explique, que ya vas a ver cómo llega la Comisión de la Verdad a esas comisiones, a esas mesas, aunque no estén previstas. Todo eso va a llegar. Es decir, va a haber una estrategia de entorpecimiento. ¿Por qué? Porque cuando se dice que vamos a analizar los temas estructuralmente en el país, es bueno, por supuesto, eso debería llamar a la razón, eso debería llamar a la sensatez, eso debería llamar a que haya espacios de la realidad que lleguen a la mesa. Es decir, que no solo con el deseo se solucionen los problemas, sino que se vean los problemas en su dimensión. Bien, eso no va a ocurrir, Verónica. Lo estructural llega para complicar y complicar, y ojalá me equivoque, pero tengo absolutamente la convicción de que va a haber va a haber muchísima voluntad para entorpecer el diálogo, para ampliar las exigencias y para volverlas inviables. Y es ahí donde ojalá esté el rol específico, en este caso de los mediadores. Ojalá que sepan que ese libreto ya está escrito y que es contra ese libreto que ellos tienen que trabajar para que los que están en la mesa sean sensatos, puedan leer la realidad, ver hasta dónde se pueden extender las sábanas y que puedan enmarcarse en la extensión de esa sábana y no más allá. Ahora, estamos hablando del tema y creo que hay expectativa por las mesas de diálogo, pero como que fueran
lo único que existiera en el país y lo único que debería hacer el gobierno. El gobierno tiene que hacer otras cosas. Las mesas de diálogo están por ahí, son importantes, perfecto. Pero el gobierno tiene que dedicarse al tema de la salud, a las carreteras, a resolver un montón de problemas, a fijarse en la asamblea, qué está pasando, cómo sobrevive estos 3 años que le quedan. El presidente también tiene que hacer otras cosas. Por ejemplo, se esperaba que el cambio de gabinete sea un cambio, digamos, más amplio a lo mejor, no en números, sino en inclusión de sectores. Pero lo que termina haciendo el presidente es mover fichas, es principalizar viceministras, es decir, no hubo mucho, ¿no? No hubo mucho, Milton. Me parece que el gobierno no tiene una lectura política de lo que vive y entonces no extiende los brazos hacia ningún lado. Es un gobierno un poco recogido sobre sí mismo, un poco autosuficiente, y es un gobierno que no manda mensajes hacia ningún lado, ¿no? En este caso vamos a entender que el gobierno pudiera pensar que la Asamblea Nacional, que en la Asamblea no tiene margen de maniobra. Eso podría ocurrir. Bueno, en ese caso tendría que mandar mensajes hacia otros espacios, hacia la sociedad, hacia grupos de la sociedad específicos que pudieran crear materia crítica o masa crítica para que haya desde la sociedad una presión hacia esa asamblea que funciona absolutamente como una rueda loca. Es inverosímil lo que ocurre en la asamblea, Milton, y que el país lo tolere, que tolere que haya un señor como el señor Saquicela en la presidencia, que tolere que haya gente de Pachacuti, llamados rebeldes que están buscando tener presidencias y que digan que ahora sí es para institucionalizar la asamblea, cuando la institucionalización empieza, esa supuesta institucionalización empieza por una tentativa de golpe de Estado. Entonces, me parece, Milton, tienes toda la razón, es decir, este gobierno no parece leer los eventos dentro de un esquema político o creativo, versátil, y entonces me parece que se sigue recogiendo, sigue ensimismado, sigue recogido sobre sí mismo, y eso me parece que no le genera al presidente y al gobierno como nuevos escenarios. Me parece que ellos, sabiendo que el escenario que han generado ellos mismos no es beneficioso, me parece que no tienen la voluntad, o por lo menos no mandan las señales específicas para hacer pensar a la sociedad que quieren variar el escenario que hasta ahora no ha dado en lo político y en los imaginarios sociales no ha dado mayor resultado. Son las 8:42, estamos conversando con José Hernández, director de Cuatro Pelagatos. Ahora, José, a propósito de este ensimismamiento que se habla del gobierno, que también se menciona, no escucha, y ¿cree que esto le ha llevado a ser ingenuo o que es ingenuo, y en este caso poniendo en práctica las mesas de diálogo que se van a llevar a cabo? Hay una gran dosis de buena fe, me parece, en el gobierno. El presidente de la República no es una mala persona, es una persona, es un gobierno honesto, y da la impresión de que lo que no han mirado es que el mundo no funciona con buena fe, el mundo funciona con muchos intereses, el mundo político, y sobre todo con mucha corrupción en Ecuador. Y me parece que ellos no tienen la menor idea de lo que se puede hacer con ese mundo. Entonces siguen funcionando como ellos creen que esto funciona, y no parece tener una estrategia frente a la realidad. La realidad es que hay gente como el señor Saquicela, ¿no? Y para citar solo un caso que es emblemático, pero no está lejos de ser el único en la Asamblea y en general en la clase política. Entonces me parece, Verónica, que ojalá en esta negociación, lo único que pudiera salir de esta negociación, que sería beneficioso para el país, es uno,
que se avance efectivamente en temas de política social, que los protagonistas sociales vean la complejidad de la realidad y que todos en el país veamos que las cifras no calzan en el país, que no hay plata para tanta cosa y que hay que priorizar y que por eso hay que hacer acuerdos sobre lo fundamental, ¿no? Eso es lo que habría que hacer, pero ojalá que estas mesas, ¿no? Porque ya se está oyendo que hay subsidios para una cosa, para otra, es decir, da la impresión de que hay muchísimo dinero y esa es la impresión que causa en los movimientos sociales la irresponsabilidad de tener dirigentes como el señor Isa que no han administrado una tienda, de barrio. Y digo una tienda con el respeto que tienen las personas que tienen una tienda en los barrios. No han administrado una tienda, no saben de qué hablan. Piensan que hay dinero y que el dinero crece bajo las piedras. Eso es lo que creen realmente. No se dan cuenta de lo difícil que es hacer dinero, no se dan cuenta. Y entonces creen que el dinero ya está ahí, ¿no? Y que lo que vale es quitarle a los unos, poner a los otros o cargar al Estado. Que el Estado se endeude. ¿Y quién paga? Bueno, allá ellos, ¿no? Alguien pagará, ¿no? Y entonces ese circuito de irresponsabilidad tan grande, ojalá eso los mediadores hagan estado de esa realidad para los protagonistas sociales y que de ahí haya una pedagogía para la sociedad en general que estriba en decir, sí tenemos que ocuparnos de los problemas de los pobres, sí hay que hacer acuerdos, pero no hay dinero para todo y entonces tenemos que priorizar y tenemos que saber como sociedad cómo producir para tener mayor dinero, para tener mejores políticas sociales más amplias y más masivas. Gracias, José. En todo caso, ojalá vaya bien este tema de las mesas que empiezan hoy. Gracias, José Hernández, director de Cuatro Pelagatos. Buen día. Gracias, Milton, a ti, a Verónica y a toda la audiencia de Radio Sucesos. Que tengamos todos un buen día.